Y ahora estamos con Luis Miguel Castilla, él es director de Vidensa, el bloque que llega a ustedes gracias a Vidensa. Por supuesto, exministro de Economía, uno de los economistas con perfil más alto en nuestro país. Luis Miguel, muchas gracias por participar en Al Vuelo. ¿Cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo estás? Gusto La verte. primera pregunta, luego del mensaje del 28 de julio, si este nos ha servido para comprender lo que piensa Pedro Castillo en términos económicos. No creo que nos ha ratificado que la economía no es su fuerte y más bien dudo que él haya efectivamente comprendido lo que le han dado para leer, ¿no? Creo Mm. que no ha captado que la economía del país está en franco retroceso y en particular que hay nubarrones bastante oscuros que se ciñen sobre el mundo, ¿no? Y que el Perú depende mucho de lo que pasa afuera y nos ha pintado un panorama, digamos, color de rosa, donde el Perú es el que más crece en la región, que ha Sí. tenido algunas omisiones bastante gruesas en mi criterio, y pues si no pinta una realidad que la viven todos los peruanos, ¿no? Claro, hay un problema de diagnóstico, ¿no? Para atacar los problemas primero hay que comprenderlos plenamente. Ahora, hablando de las cifras, primero quería referirme a estas cifras que has adelantado, ¿no? El presidente dijo que el Perú creció 3,5%, superando la proyección de 2,5% de los países emergentes. Y también ha dicho que el empleo a nivel nacional creció 6,9% respecto a 2021, 8,9% en el empleo formal del sector privado. Estas cifras son exactas. ¿Por qué tendríamos que criticarlas? A ver, yo creo que lo que pasa es que se tiene que comparar. El año pasado fue un año bastante excepcional porque fue un año de rebote. Fue un año Claro. donde lo estamos comparando con el año de pospandemia. Entonces, cualquier comparación es bastante caprichosa. Lo apropiado es comparar contra lo que estaba los niveles prepandemia, 2019. Y en ese caso, la economía recién se está recuperando apenas los niveles que teníamos en el 2019, que es lo propicio. Y de hecho, la economía peruana llegó a recuperarse a nivel promedio lo que teníamos en el 2019. Pero lo que hemos Ujú. visto es que a partir del segundo semestre del año pasado, esa recuperación, cuando la economía venía a total viada, la inversión crecía a doble dígito, el comercio internacional efectivamente jalaba al resto de sectores, hemos visto un frenazo muy fuerte, tanto en la inversión privada como en la inversión pública. La inversión privada se ha detenido tanto los proyectos de inversión minera por los conflictos sociales que han paralizado importantes yacimientos en el país, y la inversión privada se ha detenido por todos estos retrocesos, políticas erráticas y la prima regulatoria que se disparó en el país, Ah, cortesía del presidente Castillo. Y con respecto a lo que es la inversión pública, esta se ha detenido básicamente porque lo que eran los usuales motores del aparato público, le hace el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que ha sido el caballito de batalla del sector público, el principal ejecutor del Estado, también se detuvo a raíz de todas estas volatilidad, tasa de rotación y todos los escándalos de corrupción que claro. se han ceñido sobre aquel ministerio. Entonces, eso no lo ha dicho evidentemente el presidente. Entonces, incluso en imprecisiones tales como que el Perú fue el que más creció. Mentira, en el trimestre Chile creció el doble que Perú en el primer trimestre del año. Mm. Entonces, eso no es cierto. Y el empleo en el Perú, lo que ha crecido ha sido el empleo informal y el subempleo. Entonces, creo que no es muy preciso lo que él ha dicho, y lo que tampoco dice es que lo que se viene es una fase de enfriamiento de la economía y no se ha planteado ningún tipo de política prospectiva para enfrentar lo que se viene hacia adelante, Raúl. Claro, lo que dicen los especialistas es que efectivamente ha crecido el trabajo, pero de mala calidad, básicamente, que es lo que no precisó el presidente, ¿no? Ahora, en lo que estamos conversando, además de estas cifras, por supuesto, entiendo que hay una afirmación que es muy interesante, que es que finalmente la corrupción es un alto impuesto para nuestra economía también, ¿no?
Desde luego, esto lo que hace es, a ver, de dos formas, ¿no? Uno es que se come más o menos un 20% del presupuesto público, se pierde, según cifras de la Contraloría General de la República. Por decir, ¿no? Todos los años se asigna, el Congreso aprueba 200.000 millones de soles. Entonces, estos 40.000 millones de soles que se van, digamos, a usos alternativos subalternos, y esto no es poca cosa, esto es casi la totalidad del presupuesto de inversión pública en el año. Y lo otro es que esto lo que hace es que esto desincentiva a inversionistas que ven que, oye, si tengo que invertir en un país que tengo que pagar una coima, oye, mejor me voy a otro lado. Y también altera las decisiones de los pequeños que Sí. tienen que pagar para licencias de funcionamiento, encarece el costo de hacer empresa en el país. No solamente es la gran corrupción, es esa pequeña corruptelas que vemos en los municipios, que vemos en los permisos, que son ida y vuelta, que son un dolor de cabeza, hasta para los trámites cotidianos de sacar brevetes, saltearse la cola, cosas que afectan la vida, digamos, del ciudadano a pie. Eso siempre ha pasado en el país, pero se ha agudizado lamentablemente por Sí. los problemas de gestión y de gobierno que hemos vivido en los últimos meses. Bueno, además tenemos un presidente que tiene 4 investigaciones, 5 si contamos la de plagio, pero 4 por corrupción durante su propia gestión. Esto ha saltado, básicamente es una corrupción concentrada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lo lógico es que los técnicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ahora no quieran aprobar nada, ¿verdad? Es decir, que los proyectos que estén en cartera se desaceleren, se frenen, no empiecen a avanzar frente a las sospechas y al riesgo que pueden ellos enfrentar de tener algún proceso judicial, ¿no? Así es, y lo que resulta curioso y hasta medio irónico es que el presidente anuncie con bombos y platillos que vamos a entrar acá en 4 años a la OCDE, que Sí. justamente es el club de las mejores prácticas, de la transparencia, de la gobernanza, de las mejores prácticas de la meritocracia, y es un poco, digamos, paradójico que él haga una afirmación de esa magnitud cuando está ocurriendo todo lo contrario, ¿no? Estamos absolutamente retrocediendo en aquellos estándares para los cuales queremos, digamos, sumar, digamos, levantar la valla, ¿no? Sí. En el papel todo aguanta, ¿no? Todo aguanta que suscribamos los estándares, digamos, más altos, pero si en la práctica estamos degradando el aparato público a todo nivel, y usualmente se le achacaba la responsabilidad, Raúl, a los gobiernos locales y regionales, ahora ya es lamentablemente a todo nivel donde esto se observa, ¿no? Y las Mm. islas, digamos, de modernidad que están resistiendo los embates, bueno, están cada vez siendo más perforadas, ¿no? Instituciones que eran técnicas usualmente ahora están siendo absolutamente, están en la mira, ¿no? Los organismos reguladores e incluso entidades que tienen un rol de fiscalizador, hoy día están hostigando, digamos, yendo mucho más allá de sus competencias legales. Entonces, es preocupante que se esté yendo más allá de la ley, y eso crea pues una sensación de extorsión en algunos casos que sin duda altera y abona más a esta sensación, digamos, de desconcierto que aflige a la inversión y que, digamos, es añadirle más leña al fuego, ¿no? Ahora, de todas formas, cuando se hace este tipo de críticas a la gestión del gobierno del presidente Castillo, se dice que el Perú no está mal en relación al resto de la región. ¿Esta defensa se sostiene? ¿Es real? A ver, no, yo creo que eso es relativo porque podemos no estar mal, pero consuelo de muchos es mal de pocos, ¿no? Pero, a ver, si uno compara, por ejemplo, con las instituciones que hay en Colombia, las que hay en Chile, digamos, es distinto porque hay problemas comunes, pero la calidad de los funcionarios públicos que hay en esos otros países y las instituciones son mucho más sólidas que las nuestras. Entonces, si bien hay contrapesos en nuestro país, la Contraloría, el mismo Ministerio Público está dando una batalla importante hoy día para que, digamos, la impunidad no no se salga con las suyas. El Banco Central, la Super de Bancos, el propio MEF, digamos, hay entidades que están librando
Yo creo que en general el aparato público nuestro es bastante precario, pese a los intentos de reforma que se han dado en el pasado. Y yo Ujú. creo que haciendo un análisis comparativo, en general los gobiernos de izquierda que están entrando al poder y ya se inaugura el presidente Petro pronto en Colombia. De hecho, conversamos la última vez que lo acababan de elegir, recuerdo hace un poco, hace algunas semanas, Sí. tienen una administración pública mucho más afincada y hay mucho más respeto al funcionario público en aquellos países que lo que hay acá. Mm. Acá hay mucha más proclividad a caer, digamos, en corruptelas y se respeta mucho más la ley, me da la impresión, y por lo que conozco a otros países. Entonces creo que tienen un poquito más quizá de blindaje que lo que Ya. tenemos nosotros, me da la impresión. Mm. Una de las frases que el presidente Castillo ofreció durante su discurso pareció resignar la Asamblea Constituyente, uno de los elementos que más distorsión, que más inseguridad jurídica creaba desde su llegada a la presidencia. ¿Esa es la impresión que te dio también a ti? Ese era uno de mis grandes temores porque hemos estado con las propuestas del Bicentenario de Evidencia, hemos estado visitando el país y en particular en el centro y sur. Yo sentía ese clamor digamos, de tener un desprecio hacia la clase política, bien sea en el gobierno, en el legislativo, pero una sensación de cambio, ¿no? De cambio radical, que Ujú. pensé que el presidente iba a aprovechar, digamos, sus problemas judiciales para apelar, digamos, al Perú profundo que quiere estos cambios. No lo dijo, no sé si ya claudicó esa bandera, pero lo cierto es que está ya enarbolando otro tipo de banderas. Yo creo que la bandera laboral es una y sindical es una que está efectivamente llevando a cabo con mucha intensidad y de manera unilateral. No está respetando, digamos, los esquemas que existen. El Consejo Nacional del Trabajo está pintado en la pared hoy en Ya. día, que ha provocado la salida de los gremios empresariales. Incluso el reclamo de la OIT, usualmente la OIT no reclama en este tipo de temas y ha reclamado por la forma como el Ministerio de Trabajo está manejando las relaciones entre empleadores y trabajadores de una forma que no respeta el diálogo efectivo que debe haber en temas que son muy sensibles y que lo que allanan es que lo que coadyuvan es a la informalidad en un mercado laboral precario y de cara a una situación externa que se complica y donde el problema económico número uno, aparte de la inflación, es la falta de trabajo digno. Mm. Entonces, creo que lo que domina ahora es el móvil político sindical, Raúl, en el país. Entonces, si es Ya. que han depuesto el móvil constitucional por ahora, lo que está primando ahora es el móvil sindical. Es por lo menos lo que yo estoy viendo dentro de las políticas que el gobierno está priorizando al momento. Bueno, en esa lógica podría entenderse lo que dijo el presidente sobre la contribución del Ejecutivo en la cobranza de deudas tributarias, ¿no? Cuando entiendo es el Tribunal Fiscal el que se encarga de esas cosas, no el gobierno. Es que no solo eso, esta es una intromisión grosera en los fueros de poderes que son autónomos, porque una vez Claro, que se agota el Tribunal Fiscal, que es una instancia del Ejecutivo, que de hecho es una instancia autónoma por dentro del eso lo sector de digo, economía, claro. pasa al Poder Judicial. Y el Poder Judicial es una controversia que sigue, digamos, su curso. Y una vez que ya es una sentencia consentida, ahí ya comienza la cobranza. Pero incluso el contribuyente tiene la capacidad de ir a un arbitraje internacional y ahí finalmente se decide. Entonces, el presidente alegremente no puede ir y decirle, yo voy a ir a cobrarle y voy a perseguirlo, porque eso, digamos, se presta a una lectura persecutoria y, digamos, y tiñe de imparcialidad a instancias que deben ser totalmente apolíticas, como es el Poder Judicial o como son los arbitrajes internacionales. Mm. Entonces, eso es mentira de que ahora sí él va a cobrar lo que no cobra otro gobierno. Eso es absolutamente falso y, digamos, y tiende a politizar instancias que son muy sensibles, como la SUNAT, como la cobranza de deudas tributarias, y da como una especie de ilusión de que los grandes empresas no quieren pagar y ahora él, digamos, se atreve a cobrar y eso no es cierto, es absolutamente falso. Son medidas Ujú. financieras que algunas empresas están haciendo porque les es más caro pagar lo que cobra la SUNAT como parte del fraccionamiento tributario a la cual se someten.
y su arbitraje y su pretensión sigue en curso. En el Poder Judicial, un arbitraje. Entonces, el presidente está utilizando, digamos, argumentos falaces para plantearse como que está luchando la causa del pueblo contra la gran empresa. Eso creo que no allana hacia una causa, digamos, a un gobernante, con visión de estadista, al contrario, está del lado del pueblo, pero no creo de la manera más moderada e informada, sino de manera, digamos, poco adecuada, digamos, por decirlo menos. Bueno, otra cosa que destaca del discurso presidencial fue una expansión del gasto fiscal muy importante, ¿no? Yo voy a citar algunas, muy poquitas de las promesas que ha hecho el presidente: bono alimentario para 6 millones de pobres y vulnerables, aumento de la subvención bimestral para beneficiarios de pensión 65 en 200 soles, infraestructura para masificar el gas, financiamiento para productores agropecuarios, 6.500 créditos para bionegocios en la Amazonía, nombramiento de 54.000 trabajadores del sector salud, etcétera, etcétera, etcétera. Promesas que el diario Gestión ha valorizado en al menos 11.000 millones de soles. ¿Qué te parece? Te voy a dar una primicia que justo acabamos de sacar del horno de mis chicos que acaban de calcular. Se queda corto Gestión. Acabamos de calcular que sale 17.000 millones de soles. El cálculo que acabamos de valorizar estas propuestas que ha hecho el presidente. Digamos, yo no sé cómo va a ser el Ministerio de Economía, porque lo cierto es que la recaudación fiscal se va a caer por dos motivos. El precio del cobre, que es muy sensible y es un supuesto muy importante para calcular los ingresos tributarios. El precio del cobre está cayendo ante el riesgo de una recesión global. El precio del cobre ha venido cayendo de manera sostenida, uno, y la previsión de crecimiento global está a la baja. Entonces, lo más previsible es que la recaudación tributaria caiga el año entrante. Entonces, sostener esta expansión del gasto va a ser muy difícil. Y de hecho, ya el Congreso ha aprobado unas nuevas reglas fiscales que obligan que el MEF baje el déficit. Entonces, yo no sé cómo es la cuadratura del círculo. Yo no sé cómo el presidente va a cumplir estos anuncios, a los cuales se suma, ojo, que no lo ha dicho en su discurso, toda la racatafila de obras que ha prometido en los consejos ministros descentralizados, Sí. que no está en su discurso. Entonces, acá pareciera que nuevamente estamos en un mundo alterno en el cual el presidente promete el oro y el moro en la plaza pública, pero con cero aterrizaje, digamos, y realismo de lo que es posible plantear a la gente. Y lo peor, y siempre repito esto, Raúl, a la gente que me entrevista, es que lo peor es una población que se siente defraudada, a la cual le inflan las expectativas y después cuando le pinchan el globo, es lo peor. La población que se siente mentida y defraudada es lo peor que puede pasar, porque se siente, digamos, que le inflaron una expectativa y cuando después no hay nada, digamos, creo que eso no es justo para las personas que se les genera, digamos, una expectativa de cambio que nunca les llega. Entonces, yo creo que jugar con eso es muy peligroso y especialmente de cara a que estamos entrando a una fase donde tenemos recursos, pero hay que cuidarlos mucho más e irse y prometer expansiones de gasto corriente y el gasto rígido, sin mediar tipo de reformas, volarse la meritocracia para el magisterio, impulsar universidades bambas, sin mejorar la calidad y todas las contrarreformas que el Congreso también lamentablemente se ha sumado. Creo que estamos lamentablemente en un retroceso en el país que es lamentable, ¿no? Es lamentable lo que está pasando. Ojalá que podamos salir de esta situación a la que hemos caído, pero nada, yo creo que la parte económica no pinta bien. Felizmente tenemos fundamentos macro que todavía están ahí, el Banco Central sigue muy sólido, felizmente aún tenemos un Ministerio de Economía que tiene un manejo tecnocrático, las empresas se encuentran fuertes, los bancos también, pero si la economía fuerte, la economía externa nuevamente se pone dura, se pone complicada, eso arrastra sin duda a la economía nacional, a la economía doméstica.
De acuerdo, Luis Miguel. Solamente quería terminar presentando este libro que me ha llegado, Propuestas del Bicentenario, Rutas para el Desarrollo Regional, un trabajo que han hecho en Videnza firmas como la tuya, Gianni Seinfeld, Nicolás Besich, Carolina Trivelli, Jorge Gallardo, Angélica Matsuda, Paola Bustamante, Luis Marino, Milton Bongese, Marco Vinelli y Rogers Valencia. Cuéntanos un poquito en qué ha consistido esto. Lo hemos venido comentando semana a semana, pero es distinto tener siempre el libro en la mano. No, muchas gracias. Esto nace, Raúl, cuando vimos los resultados de la elección presidencial de hace ya un año, un poco más de un año, donde vemos que hay un país totalmente fracturado entre lo que es la visión de Lima y lo que el resto del país exigía. Digamos, cambio, el hecho de que los beneficios no han llegado a todos los confines del país, y lo que convenimos fue en reclutar, digamos, a personas con experiencia en gestión para ver no solamente los problemas, sino ver las oportunidades productivas que hay en el país. Entonces, los primeros ensayos tienen una visión transversal de ver cuáles son los desafíos institucionales, revisar la descentralización luego de 20 años de reformas un tanto fallidas en los resultados, de ver las condiciones mínimas para los emprendimientos básicos que toca tener, de ver cuáles son las condiciones para una mínima conectividad física y digital, para ver las condiciones para que haya innovación como condiciones básicas transversales. Y luego, a modo de estudios de caso, vemos a nivel de sectores como agricultura, minería, el sector forestal, analizamos por qué hay sectores donde funciona el sector minero, donde hay conflictos y donde no los hay, donde hay sectores donde el turismo ha florecido y donde no lo ha florecido, donde hay forestería, donde el sector forestal se explota de manera sostenible donde no hay. Y aprender de nuestra propia experiencia cómo podemos tener políticas públicas efectivas, cuál es el rol del sector privado y cómo efectivamente de cara a gobernadores y alcaldes provinciales y estatales que recién se van a escoger, tener una agenda propositiva y propiciar una discusión de ideas ahora que recién empiezan su gestión pública. A raíz de esta publicación, que está llena de ideas, hemos estado recorriendo el país y propiciando discusión. Acá la idea, Raúl, es propiciar una discusión donde el foco sea intercambio de propuestas, de ideas, planteamientos, porque creemos que lo que falta es juntar esfuerzos, sumar planteamientos. Creemos que más es lo que nos junta que lo que nos divide, y acá, de nuestra propia experiencia, podemos efectivamente materializar esa gran riqueza que tiene nuestro país a partir de nuestra propia, digamos, riqueza natural, capital humano, emprendedurismo, y eso es lo que aporta esta publicación. Así que nada, ya está a la venta, publicada por Penguin Random House, a la venta por todo el país, fue presentada en la Feria del Libro hace unos días, así que nada, gracias por la oportunidad de presentarlo en tu programa. Muchas gracias a ti, Luis Miguel. Repito, aquí está, Propuestas del Bicentenario, Rutas para el Desarrollo Regional. Lo puede comprar. Un gran saludo y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Un abrazo, Raúl.